estamos saliendo de viaje. Hay un viaje que lo han organizado de una forma extraordinaria, un grupo de hermanos colaboradores del grupo número 1. Y ayer tuvimos Elena y yo una reunión con algunas hermanas que están coordinando un poquito todo este viaje. Y le dije, y hermanos, ¿y de cuánta gente más o menos estamos hablando? Porque nos vamos un mes y medio, ¿sí? Vamos a estar recorriendo diferentes estados de los Estados Unidos, aprovechando que estamos cerca de México. Vamos a dar un salto a México para ver los hermanos y las obras que tenemos allí. Y me dice, bueno, en este momento, ya inscritos que han pagado su inscripción. Cuando hablo de pagar la inscripción, no me refiero a pagar una entrada para un culto. No, nosotros no trabajamos así. Lo que pasa es que no tenemos locales de culto. Tenemos solamente, quiero decirles que solamente tenemos un local de culto con el nombre, con dirección, con todo, en el estado de Nevada, en Las Vegas. Ahora mismo nos están viendo los hermanos en directo, tienen 5 pantallas en el salón y es el único local de culto que tenemos en los Estados Unidos. Entonces tenemos que alquilar hoteles, tenemos que alquilar salones de hoteles, ya los hermanos vienen, cenan, hacemos culto, hacemos bodas, presentamos a niños, hacemos bautismos a una hora diferente al culto. Y claro, pues todo eso lógicamente hay que pagarlo, ¿no? Los hermanos de Estados Unidos y de otros países han cubierto absolutamente todo. Esta iglesia no ha puesto ni un centavo en este viaje. Todo lo han cubierto los hermanos y está yendo de maravilla. Han recogido todo lo necesario y más para poder cubrir con todos estos gastos. Pero a lo que iba, hermana, ¿y cuántos más o menos se han anotado para este evento? ¿Saben cuánta gente ya están anotados con su inscripción pagada? 5,000 personas. 5,000 personas. Dice, pero pastor, quiero que sepa que hay otras iglesias donde vas a predicar, iglesias bautistas en New Jersey, en Miami y tal, que no contamos con esa membresía, porque son gente de otras congregaciones, solamente de los que se han inscrito oficialmente a través de donde tenían que haberse anotado, 5,000 personas. Así que tendremos que aprendernos 5,000 nombres nuevos en este viaje. ¿Qué les parece? Oren por favor, porque va a ser un viaje muy intenso. No vamos a parar. Me mandaron una lista y creo que hay como más de 30 predicaciones en ese corto periodo de tiempo, y cuando no predicamos porque estamos viajando en coche o en avión de un estado a otro. Vamos a ir desde la costa este hasta la costa oeste, vamos a estar por un montón de lugares con cambios horarios. Aparte de todo eso está el pastor online, que tendré que hacerlo en algún momento, están los devocionales de cada día. Así que el Señor nos dé fuerza y nos dé gracia, pero yo estoy plenamente convencido que va a ser un tiempo extraordinario. Y ya le dije a las hermanas, vayan pensando el año que viene en organizar 2 congresos, no uno, porque es un país demasiado grande. 2 congresos para el mes de mayo, uno en la costa este y otro en la costa oeste, aparte del que ya estamos también organizando al año que viene para la Semana Santa, como ha sido este año. Así que trabajo hay para dar y vender. Trabajo hay, nos hacen falta, mira, maestras de escuela dominical. ¿Dónde quieres ir a trabajar? ¿A Colombia? Te mando mañana. ¿A México? ¿A Estados Unidos? Nos hacen falta maestros, nos hacen falta pastores. Nos hacen falta líderes de jóvenes, nos hacen falta músicos. Si alguien aquí dentro se aburre o busca afuera, es porque no has hablado conmigo. Porque trabajo hay que no te puedes ni imaginar. Todos los días se abren puertas, todos los días nos llaman iglesias, todos los días nos llaman pastores, aparte de lo que ya tenemos. Por eso yo hoy voy a hablar de un tema que cuando yo lo anuncie ahora, aunque ya se anunció el título en el canal, ustedes dirán, o alguno dirá, pero yo ya lo sé. Es que yo sé antes de comenzar a predicar que muchos de ustedes ya saben lo que yo voy a predicar esta tarde. Cuando comience a compartir algunos textos y algunos temas y algunas cosas, algunos de ustedes, no todos, dirán, eso yo ya lo sabía, eso yo ya lo había oído. Pero también sé que hay algunos aquí que a lo mejor nunca han oído lo que yo voy a compartir en esta tarde. Porque de lo que quiero hablar es, ¿qué es la iglesia? Cierra tus ojos ahí donde estás y oramos al Señor un momentito. Los niños pueden pasar a las clases de escuela dominical. Mientras tanto, por favor, en silencio. Los demás nos quedamos aquí a oír la palabra de Dios
junto con todos nuestros hermanos que nos están viendo en México, en Colombia, en Estados Unidos, en tantos y tantos países, donde hay familias, grupos enteros de hermanos, ahí en la sala de su casa, en su puesto de trabajo, diciéndole al Señor: háblanos, Señor, háblanos, háblanos, enséñanos, Señor, a hacer las cosas bien, a tener un concepto claro de lo que es y de lo que no es la iglesia. ¿Para qué la pusiste en esta tierra? ¿Cuáles son sus funciones, sus responsabilidades? ¿Y cuál es mi sitio en el cuerpo de Cristo? Háblanos y muéstranos, Señor, a la luz de tu palabra, las verdades que tenemos que recordar y en otros casos las verdades que tenemos que aprender. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Quiero llevarles en primer lugar a la primera carta que el apóstol Pablo le escribió al joven pastor Timoteo. Pablo abrió una iglesia en una ciudad enorme, muy famosa, llena de templos paganos, llamada Éfeso. Estuvo 2 años al frente de esa congregación. Imagínense el nivel de enseñanza que tenían esa gente. En esa ciudad Pablo fue apedreado. Fue apedreado de tal manera que lo dieron por muerto. Y lo cogieron como si fuera un trapo de ropa sucia y lo tiraron fuera de la ciudad. Y dice que los hermanos de la iglesia vinieron, lo rodearon. Seguramente más de uno se habrá echado sobre su cuerpo llorando. Y en ese momento la Biblia dice que Pablo se levanta otra vez. Y algunos creen que Pablo ese día resucitó de los muertos. Tiempo más tarde él dice que en Éfeso peleó contra fieras. Es decir, los comentaristas creen que a lo mejor a Pablo lo echaron en la arena de algún circo romano a pelear con alguna fiera salvaje y el Señor lo cuidó y lo protegió. Fíjense de lo que estamos hablando. A los 2 años decide dejar la iglesia, se va a otro lugar, pero alguien tiene que atender la obra. Alguien preparado, alguien capacitado, alguien fiel tiene que quedarse al frente de esa congregación que cuenta la historia secular que probablemente rondaban los 200,000 miembros. La iglesia más grande del siglo I. De esa iglesia salieron personas como Juan, Tíquico, Priscila, Aquila, Timoteo, y establecieron otras iglesias en ciudades cercanas como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, etc. Pero Éfeso era como la iglesia madre, la base de la cual salían obreros. Allí se cree que María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, estuvo hasta los últimos días de su vida en la casa del apóstol Juan, que también terminó muriendo en Éfeso. Y Pablo decide mandarle de vez en cuando alguna carta a Timoteo porque cuando Pablo salió de la iglesia empezaron a surgir dentro de la iglesia una serie de líos, una serie de problemas que tenían que ser rápidamente solucionados. De hecho, si ustedes leen, por ejemplo, en el libro de los Hechos, el capítulo 19, la fundación de la iglesia y tiempo más tarde la despedida, Pablo dice: yo sé, y es muy claro, yo sé que después de mi partida se levantarán de entre vosotros, y dice que es la despedida de los ancianos, imagínate. Yo sé que de entre vosotros se levantarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y en esta congregación, donde Pablo sabía que se iban a levantar problemas muy grandes, es donde establece y le pide a Timoteo que se quede al frente de la misma. Probablemente a raíz de la tremenda responsabilidad que experimentó este pastor, se enfermó del estómago. Prueba de ello que Pablo hace mención de los problemas de estómago que tenía Timoteo. Yo pienso que eran debidos a los nervios y a la presión tan grande que tenía. Y hay un momento en el que Pablo le escribe a Timoteo, que ya es un pastor, y miren lo que le dice en el capítulo 3, versículo 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, escuchen bien ahora, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es decir, que lo que Pablo tiene en mente cuando le está escribiendo estas palabras a Timoteo es
Yo quiero que tú aprendas, quiero instruirte, quiero enseñarte. Y estamos hablando de una carta escrita a un pastor, después de haber estado años viajando con Pablo, después de haber estado bajo el ministerio de Pablo durante años. Le escribe una carta y le dice, mira, el objetivo por el cual yo te escribo esta primera carta, luego le escribiría otra, es para que tú sepas cómo te tienes que comportar en la iglesia. Y yo me he preguntado muchas veces, y es que Timoteo no sabía a estas alturas de su vida, siendo un pastor, cómo se tiene que comportar un creyente en la iglesia. Esto a mí me ha hecho pensar muchísimo, créanme. A título personal, yo me devoro la cabeza preguntándome y diciendo, pero Señor, si tú le tienes que decir a un pastor, te voy a escribir esta carta para que sepas cómo tienes que conducirte, cómo tienes que comportarte en la iglesia. Imagínense lo que se le diría a un cristiano de a pie que no está en el ministerio, que no está en la obra a tiempo completo, la cantidad de consejos que se le tendría que dar para que sepa cómo debe de comportarse dentro de la iglesia. Porque yo me pregunto, ¿tú te sabes comportar en la iglesia? Porque cuando vas a trabajar, el jefe te pone clarito desde el primer día, el horario de trabajo suyo va a ser de 8 de la mañana a 1 y de 5 a 8 a 9. Usted va a cobrar este sueldo, las vacaciones me las tiene que pedir con mucho tiempo de antelación. Si hay más trabajo de la cuenta, se tiene usted que quedar. Y entonces el jefe te va dando las pautas de cómo te tienes que comportar, de lo que tienes que hacer, de lo que no tienes que hacer en tu puesto de trabajo. Y todos decimos, sí, no hay problema, no pasa nada. Porque hay normas en un trabajo, hay normas en una escuela, en un instituto, en una universidad y también en una iglesia, ¿o no? ¿Sabemos comportarnos después de tantos años convertidos y asistiendo a esta o a otras iglesias? ¿Sabemos comportarnos hoy en día? Podríamos decir todos, sí, yo sé. Vale, perfecto, me alegro mucho. Pues entonces, como dice el refrán, por la boca muerde el pez. Si sabes comportarte, voy a ver si lo sabes demostrar. Yo tengo que admitir que si yo fuera discípulo del apóstol Pablo, yo le pediría, por favor, le rogaría a Pablo, enséñame a ser un buen pastor. Te pido, por favor, Pablo, que me enseñes a hacer las cosas bien, a no cometer errores, a dejarme bien guiar. Y estoy seguro que Pablo lo haría. La pregunta es, ¿tú quieres aprender? ¿Tú quieres aprender? ¿Tú quieres ser pastoreado? Hay gente que no quiere ser pastoreada. Soy perro viejo en esto, hermano. Es defecto profesional. Hay gente que es imposible pastorearla. Ni yo ni nadie. No es porque estén en esta iglesia, no, es en cualquiera, donde vayas. Hay gente que no quiere ser pastoreados. No quieren. Yo esta mañana en el culto que tuvimos de bautismo en el Puerto de la Cruz, le dije a los hermanos que hoy me gustaría hablar de la diferencia que hay entre congregarse e involucrarse en la iglesia. No es lo mismo, ¿eh? Aquí hay gente en esta iglesia que se congrega, pero no están involucrados. Yo lo sé, tengo 61 años, voy a hacer ahora. Y este año, en el mes de mayo, cumpliremos 41 años de ministerio. Y lo que más, hubieron dos cosas que a mí me costó muchísimo aceptar cuando yo decidí servir al Señor. Dos cosas que años he estado luchando con eso porque digo, no puede ser. Yo no me entra en la cabeza que eso pueda suceder. Pues me equivocaba. Me costó muchísimo aceptar que en el ministerio existen celos y envidias. No me entraba en la cabeza. A mí no me entraba en la cabeza que una persona puede ponerse celosa porque Dios bendice a uno más que a otro, o porque este tiene más que el otro, o porque este es más conocido que yo. A mí no me entraba eso en la cabeza. Porque yo creo que la envidia y los celos en la iglesia no deberían de existir.
Yo creo que deberíamos de gozarnos cuando un hermano, cuando un pastor, cuando una iglesia está siendo prosperada, está creciendo, está siendo bendecido. Yo creo que la alegría debería ser de todos, ¿sí o no? Y como también nos debería de doler cuando una iglesia no crece. O cuando nos enteramos de que un pastor ha muerto, cuando nos enteramos que una iglesia se ha cerrado, o una iglesia no tiene músicos, o no tiene maestra de escuela dominical. Claro, nos debería de doler y también nos debería de alegrar la bendición y la prosperidad. Y yo te digo, tardé años en decir, no puede ser que haya pastores con celos y envidia. No puede ser. Pues lamentablemente los hay. ¿Qué quiere que les diga? Y otra cosa que me afectó muchísimo, me costó muchísimo aceptar, es que hay gente que no van a cambiar. Gente que no quieren ser pastoreados. Gente que no quiere aprender. No me entraba en la cabeza. No me entra en la cabeza porque yo digo, entonces, ¿para qué se convirtió? ¿Para qué viene esta iglesia? ¿Para qué vienen aquí? No me entraba en la cabeza, ni me entra. Cuando yo leo en estos días, yo te escribo esto para que sepas cómo debes conducirte, cómo debes de comportarte, cómo debes de actuar en la iglesia del Señor, en la casa de Dios, que es la columna y el baluarte de la verdad. Y esto se lo dice Pablo a otro pastor. Yo digo, Dios mío, ¿cuánto tenemos que aprender? Entonces el tema o el título del mensaje es, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Y qué no es la iglesia? Todos sabemos a estas alturas, creo que lo tenemos muy claro, que la iglesia no es el edificio, no son las paredes. Eso lo tenemos clarísimo, ¿sí o no? Nosotros podríamos reunirnos aquí en esta plaza, en el monte, en la playa, y seguiríamos siendo iglesia. Porque la iglesia no es un edificio, no son las bancas, no es el púlpito, no son las luces, no es el equipo de sonido. La iglesia somos nosotros, hombres y mujeres lavados, comprados, redimidos por la sangre de Jesucristo. Y nos da igual si tenemos sonido o no. Y nos da igual si tenemos buena silla o nos tenemos que sentar en el piso. Nos da igual. Porque no dependemos de esas cosas. Gloria a Dios por las sillas que Dios nos dio. Gloria a Dios. Y gloria a Dios por la gente que ha ofrendado para poder tener un buen equipo de sonido. Y gloria a Dios por el hermano que hace 20 y tantos años compró este púlpito y fuimos a hacerlo para esta iglesia. Y gloria a Dios por los hermanos que han trabajado para tener unos buenos baños y unas clases para los niños. Gloria a Dios por eso. Pero si no tuviéramos nada de eso, seguiríamos siendo iglesia. Porque la iglesia no es las sillas, las paredes, las butacas, las bancas. No es eso. Son personas como tú y como yo, que hemos entendido y abrazado el evangelio y hemos decidido servir al Señor con dinero, sin dinero, con gente, sin gente, con apoyo o sin apoyo. Lo tenemos más claro que el agua. Y creo que lo hemos demostrado, Eso está más que claro. Si eso no es la iglesia, ¿qué es entonces la iglesia? Somos nosotros, comprados por Cristo, redimidos por el Señor. Hoy hemos participado del pan y el vino. Luego entendemos que hay un pacto detrás de esto. Un pacto de sangre, un pacto de misericordia, un pacto de amor. Lo entendemos. Hoy hermanas se han bautizado. ¿Por qué? Porque han entendido el evangelio. No es que ha sido una emoción, es que han entendido el evangelio. Han nacido de nuevo y quieren manifestar su fe sin vergüenza, sin ocultarse, delante de testigos y delante de Dios, por supuesto, con el acto del bautismo. Todo eso lo tenemos claro. Y comenzamos a asistir a la iglesia, a esta o a cualquier otra. Comenzamos a hacer acto de presencia. Y los que están casados, pues vienen con sus esposos o con su marido, lógicamente. Y si tienen hijos, pues vendrán con sus hijos. Y si tienen nietos, pues vendrán con sus nietos, ¿verdad? Y comenzamos a asistir. Decimos, bueno, ¿cuándo se reúne esta iglesia? Pues mira, tenemos un culto los jueves por la tarde. Tenemos un culto de jóvenes los sábados. Hay un culto por la tarde aquí. Hay reuniones por Zoom constantemente. Los martes para los hombres, para mujeres. Constantemente hay prácticamente actividades todos los días. Yo lo dije el otro día, reuniones de hombres. Todos los martes hay una reunión de hombres donde hay ahí un montón de hermanos. Reuniones de oración, ahí tienes reuniones de oración. ¿Quieres? Hay de todo. Hasta escuela dominical para niños que no son de aquí, que son de otros lugares. Niños que viven en la selva, niños que viven en lugares donde no hay iglesia y se les da escuela dominical para ellos y para ellas. Porque la iglesia virtual no es ponerse delante de una pantalla a ver un culto. Eso lo hace cualquiera. Detrás de todo esto hay maestras de escuela dominical, detrás de todo esto hay actividades, hay cursos, hay oración, hay montones de cosas. ¿Se da cuenta? Prueba de ello que esta tarde hay personas aquí físicamente
que se han convertido, se han reconciliado con el Señor, han entendido el Evangelio a través de las redes sociales. Y Dios ha hecho milagros de sanidad y de liberación y gente que ha dejado la idolatría. ¿Por qué? Porque han entendido el Evangelio, gloria al Señor, por estos medios. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero la iglesia, una cosa es asistir y otra cosa es estar involucrado en la iglesia. Recientemente le pregunté a una persona, o hace algún tiempo le pregunté a una persona, le dije, mira, ven un momentito. Chalco, Torreón, 2 o 3 nombres más les di. Y me decía, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Digo, déjalo. El Centro Evangélico Vida Nueva no es simplemente este local que tenemos aquí. El Centro Evangélico Vida Nueva son niños, cientos de niños, y obras que están surgiendo por todas partes, y familias enteras, y hermanas que de su bolsillo están pagando locales, como por ejemplo en Cuenca, donde nos están viendo ahora mismo, porque no tienen un pastor que los atienda, pero han alquilado de su dinero un local para ver los cultos. Y en Torreón, y en Chalco, y en Colombia, y en tantos lugares más, que podríamos abrir ahora mismo una obra, porque ya la gente está. Esto nunca ha pasado, por lo menos en la historia de mi ministerio, nunca he visto que la gente está antes del obrero, nunca. Hemos abierto muchas iglesias, no solamente esta ni la, hemos abierto unas cuantas. Y siempre era el obrero el que iba, el que en tu casa, en el salón de tu casa, hablabas con el vecino, con el amigo, con el compañero, con fulano, con mengano, con algún hermano que no se congregaba, nos reuníamos, después crecíamos, alquilábamos un local, después nos íbamos a otro sitio, a otro local. Pero que los obreros, que las ovejas están primeros que el obrero, yo nunca había visto esto, nunca. Yo le puedo dar a usted 10 o 12 sitios ahora mismo de la península ibérica, sin contar otros lugares, donde usted va y ya la gente está, pero no está el obrero, porque la mies es mucha y los obreros son pocos y a veces malos. ¿Qué le parece? Pero ya la gente está. ¿Quién nos iba a decir a nosotros? Era un pueblo de Castilla-León, con lo dura y con lo cerrado que son esas personas de allí. Ahí hay un grupo de hermanos en Ciudad Rodrigo, un pueblo precioso, uno de los pueblos más bonitos de España. Ciudad Rodrigo, provincia de Salamanca, a poquitos kilómetros de la frontera de Portugal. Ahí hay un grupo de hermanos. Mañana se puede ir una familia allí y abre una iglesia. Ya están la gente allí. Madrid ya tenemos una iglesia. La hemos bautizado. Ahí hay un grupo de hermanos preciosos. En Andalucía, donde quieran, pero no están los obreros. Entonces una cosa es asistir a la iglesia y otra cosa es estar involucrado. Y eso es lo que yo echo de menos en esta iglesia. Eso es lo que yo no sé transmitir a la iglesia. Y lo dije el jueves y lo vuelvo a repetir hoy. No sé cómo convencerte, cómo inculcarte que no tienes que buscar trabajo fuera, sino que en casa tienes todo el que quieras. Gente involucrada en la obra, porque a la obra no solamente hay que asistir. Saben, el otro día entré a la iglesia y vi una cucaracha. Gracias al Señor que ya se han ido marchando. Se ve que se cambiaron de iglesia. Porque cuando vinimos aquí hace años, la iglesia estaba llena de cucarachas. Como no teníamos ni donde caernos muertos, no teníamos dinero para fumigar la iglesia. No había dinero. Entonces entraban a los cultos de los jueves, de los domingos, a las escuelas dominicales, iban al rastro, se paseaban por toda la iglesia. Después, gracias al Señor, el Señor nos suplió y pudimos fumigar la iglesia. Fumigar se dice, ¿no? ¿Sí? Pudimos fumigar la iglesia y entonces ya las cucarachas como que se han ido. Pero el otro día entré y en la entradita había una patas arriba. Estaba todavía medio viva, medio coleando. Las cucarachas han asistido a esta iglesia durante años, pero nunca se involucraron en la iglesia. ¿Usted quiere ser oveja o quiere ser cucaracha? Porque cucarachas siempre hemos tenido, pero nunca han formado parte de la membresía. A ver, sáqueme la lista de las cucarachas que tenemos en la membresía de la iglesia. Tenemos una cucaracha con patas grandes, una con patas cortas, una que vuela, una que no vuela. ¿Usted quiere ser oveja o quiere ser cucaracha? ¿Cómo es posible que yo reciba más llamadas de afuera diciéndome, pastor, yo úseme en lo que sea, y nadie me habla de mi iglesia que quieren ser usados en el Señor? ¿En qué estamos fallando, Elena? ¿Qué estamos haciendo mal? Porque no es normal que me llamen todos los días pastores de años
Vamos a asistir, vamos a ir a una iglesia de 700 miembros en Hialeah, en Miami, una iglesia bautista. Y nos llaman, nos invitan. Y gente que se ofrece de todo el mundo para hacer lo que sea. Y de mi iglesia local nadie me llama, nadie me dice, oye, hace falta ir a enseñar a los 30, 40, 50 niños que hay en Colombia y no hay escuela dominical. ¿Puedo ir ahí a echar una mano unos meses? Vete para allá. ¿No mandamos a Osvaldo a México? Osvaldo lo mandamos a México, pagado, subvencionado por la iglesia para que él estuviera allí haciendo una obra, y hizo unos baños, hizo unas paredes para tener aquel local que tenemos alquilado dignamente, ¿verdad? Entonces, mis queridos hermanos, a la obra no solamente hay que venir a asistir de acto de presencia. Si sacáramos una foto ahora, si ahora sacáramos una foto, si ahora hiciéramos así un barrido con las cámaras, quedaría registrado que tú hoy estuviste en la iglesia. Con esa ropa, con esa falda, con ese pantalón, quedaría registrado. Pero eso es una cosa muy diferente a que tú estés involucrado en la obra. ¿Cuánto vale el alquiler del local en Las Vegas? Nadie lo sabe porque nadie lo ha preguntado. ¿Cuánto vale dar de comer en esa campaña evangelística que vamos a hacer al aire libre para los homeless, los sin hogar en Las Vegas, donde ya se ha comprado la comida, donde ya las hermanas están haciendo toda la comida, porque vamos a hacer unos actos evangelísticos al aire? ¿Cuánto vale dar de comer a esa gente? ¿Cuánto vale el local que tenemos alquilado en Torreón? ¿Cuánto vale? ¿Quién compró las sillas? ¿Quién compró el equipo de sonido? ¿Quién compró las pantallas para que los hermanos ahora estén viendo en directo el culto? ¿Quién? ¿Se le está mandando alguna ofrenda a los hermanos de Colombia? ¿Se le está mandando alguna ofrenda a los hermanos de México? ¿Qué necesidad tienen los hermanos en México, en Colombia, en la península? ¿Qué necesidad hay? Ustedes no lo saben porque nadie pregunta. Nadie pregunta. Somos nosotros los que tenemos que rompernos la cabeza. Saca números por aquí, saca números por acá, saca de aquí, pon por acá, quita de aquí, dale a este, saca de esto, dale aquí, dale por allá. Y yo veo a algunos que están jugando. ¿A qué estáis jugando algunos? ¿A qué están jugando algunos de ustedes? Porque algunos están jugando a ser cristianos. No están jugando seriamente en las cosas del Señor. Hay tanto por hacer en la obra que a mí me queda menos ministerio del que ya he desarrollado. No lo sabéis. Que vamos a cumplir, Elena y yo, este año 61 años. Y ojalá me quedaran a mí 40 años más de ministerio, pero lo dudo. Ojalá que el Señor me dé 40 años más de ministerio. Pero la obra no solamente hay que venir a la iglesia y hacer acto de presencia y amén, vale, ya está. Sino que somos un cuerpo. Y en ese cuerpo el ojo no lo puede hacer todo. Y la mano no lo puede hacer todo. Nuestro hermano Osvaldo el viernes va a ser operado de la oreja. Tiene ahí unas cositas en la oreja. Las piernas están perfectamente, el corazón perfectamente, los oídos, la boca, todo. Pero hay un problemita ahí en la oreja que hay que operarlo. Pero es que un solo miembro no puede hacer absolutamente todo en la casa de Dios, en la iglesia. Timoteo, yo te escribo para que sepas cómo debes de comportarte. Y una de las cosas que el Señor dio a la iglesia, y esto es para todos, y si te duele, me da igual. No vas a canalizar nunca tu llamado ni tu ministerio fuera de tu iglesia. Esa es una de las funciones fundamentales de toda iglesia local. Ayudar a la gente a que sepa canalizar su llamado y su ministerio. Si tú quieres ser ayudado, te hablas conmigo. Si no, te buscas otra congregación, papá. Pero dice la palabra de Dios, y te lo voy a demostrar con la Biblia esta tarde, que grandes hombres de Dios, mucho más grandes que yo, sin lugar a dudas, grandísimos hombres de Dios, necesitaron ser enviados por la iglesia. Podían haber dicho, a mí la iglesia enviarme, yo voy solo, me mande o no me mande usted. Entonces tú no has entendido el evangelio. Tú no has entendido cómo funciona el ministerio. Y si empiezas mal, vas a terminar mal. Déjeme llevarle un versículo. Yo no se lo di antes a ustedes arriba, pero se lo doy ahora. Hechos capítulo 15, por favor, versículo 3. Si me lo pueden poner aquí en la pantalla para que los hermanos lo lean conmigo. Surge un problema en la iglesia, en las iglesias, mejor dicho, de la época, y hay que solucionarlo. Han entrado en la congregación doctrinas raras y extrañas. Han venido algunos de la zona de Judea, de Jerusalén, a decirle a los hermanos, sí, está bien que se hayan convertido, está muy bien que se hayan bautizado, pero
si no circuncidáis y si no guardáis la ley de Moisés, ustedes no son salvos. Y Pablo dijo, ¿cómo? ¿Cómo? Yo pregunto, a ver, tú ya llevas un tiempito en el Evangelio. Yo creo que la respuesta la vas a saber, te lo aseguro. ¿Ustedes creen que a estas alturas de la vida de Pablo y de Bernabé, como también vamos a ver ahora, él no tenía suficientes argumentos y conocimiento bíblico para ir a Jerusalén y decir, alto, 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 no se pasen? Yo he sido maestro de maestros, yo he sido fariseo y he estado bajo los pies del mejor maestro de Torá de la historia de su época, como fue Gamaliel, nieto de Hilel, uno de los mejores rabinos de la historia. No me vengan a mí con el cuento ahora de que la gente que se ha convertido con nosotros tiene que circuncidarse y tienen que guardar la ley de Moisés para ser salvos, porque eso es rotundamente falso. Y estoy plenamente convencido que Pablo hubiera ido solo por su cuenta al concilio de Jerusalén y hubiera dejado a la gente con la boca abierta, porque tenía un conocimiento tan amplio de la palabra que hubiera dejado a todo el mundo diciendo, madre mía, lo que este hombre sabe. Pero miren lo que pasó. En el libro de los Hechos, en el capítulo 15, venga conmigo y se va a dar cuenta de lo que sucedió y va a ver el orden. Si vas a trabajar para el Señor, si te interesa trabajar para el Señor, trabaja en orden. Porque si no trabajas en orden, pues ya sabes lo que ocurre, estás en desorden. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos. ¿Ustedes cómo hubieran reaccionado, hermanos, si alguien en esta iglesia entra y nos dice, aprovechando nuestra ausencia, hermanos, ahora que no está el pastor, le voy a enseñar algo que él nunca les ha dicho? A lo mejor por miedo, a lo mejor porque no se ha atrevido o por lo que sea o porque lo ignora. Ustedes son cristianos, se han bautizado en agua, hace años que se están congregando aquí, pero tengo que comunicarles que si ustedes no guardan todos los 613 mandamientos de la ley de Moisés y no se circuncidan los varones, ustedes olvídense de ir al cielo. Ustedes no son salvos. ¿Cómo hubieras reaccionado tú? ¿Cómo hubieras reaccionado? No tendrías que esperar a que yo regresara para decir, alto, alto. Eso no es así. Eso es lo que se estaba enseñando. Esa era la falsa doctrina de la época. Versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, imagínate tú las discusiones y las peleas sobre ese tema doctrinal, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, ¿a quién? A los apóstoles y a los ancianos. ¿Para qué? Para tratar esta cuestión. Lee conmigo, por favor, el versículo 3, en alta voz. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, repitan, encaminados por la iglesia, otra vez, encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. ¿Quién mandó a Pablo y a Bernabé a Jerusalén? ¿Lo han leído? Díganlo. La iglesia. La iglesia. Pero es que resulta que Pablo y Bernabé no eran niños recién convertidos. Pablo y Bernabé ya habían hecho viajes misioneros. Ya era gente curtida en la obra, con experiencia, con conocimiento, con latigazos en la espalda, con encarcelamientos, con problemas. ¿Y que a mí me tiene que dar permiso la iglesia? ¿Me tiene que encaminar? ¿Qué es encaminar? Es dirigir, es arropar, es enviar, es mandar. Que a mí me tiene que decir la iglesia cuando yo estoy viendo un problemón terrible que va a destruir la unidad doctrinal de las iglesias, que a mí me tiene que enviar la iglesia a subir a Jerusalén, que yo soy Pablo, que este señor es Bernabé, que yo he levantado muertos, que yo he echado fuera demonios, que yo he abierto obras aquí y allá y cosas que ustedes no han hecho nunca. Y Pablo y Bernabé son enviados, como ustedes han dicho, por la iglesia para subir a Jerusalén. Y yo me pregunto,
Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Y si la iglesia no hubiera mandado a Pablo y a Bernabé a Jerusalén, ellos se habrían ido por su cuenta? ¿Qué opina usted, hermano? ¿Usted qué opina? Voy a mencionar nombres de algunos de ustedes, porque como todos dicen así, no sé si están de acuerdo o no. Hermano Jorge, ¿usted qué opina? Que Pablo y Bernabé, aunque la iglesia le hubiera dicho que no subieran o no le hubiera pedido, ¿ellos se hubieran ido por su cuenta y riesgo? Usted cree que no, ¿verdad? ¿Santi? ¿Matías? ¿Anderson? ¿Rafael? ¿Sí o no? Ellos hubieran ido aunque la iglesia no los hubiera mandado. Pero ellos hubieran ido aunque la iglesia les hubiera dicho que no subieran. Pues te equivocas. Porque ellos fueron a la iglesia, según dice la palabra de Dios, encaminados por la iglesia. Ellos fueron encaminados por la iglesia. Fueron los delegados oficialmente nombrados por la iglesia para que fueran a Jerusalén a defender la sana doctrina. Si fueron, es porque la iglesia, ojo, que no lo he dicho, se me olvidaba, que eran miembros de una iglesia. Pablo y Bernabé eran miembros de una iglesia. ¿Y para qué? Si son apóstoles. Pero es que ¿acaso los apóstoles o los que predican el evangelio pueden ir como un caballo desbocado por la vida sin membresía, sin pastor, sin iglesia? Eso es lo que se le ha enseñado a la gente hoy en día. Que no importa si el pastor o la iglesia me apoyan o no, que yo lo voy a hacer sí o sí. Pues eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Una verdadera iglesia, un verdadero ministerio jamás le va a cortar las alas, ni le va a impedir a nadie que quiere servir al Señor que lo haga, pero decentemente y con orden y en su tiempo y después de orar delante de la presencia del Señor. Eso es lo que yo enseño aquí. Si alguno no lo ve así, tú no puedes seguir congregándote en esta iglesia, amigo. Porque vas por libre y en esta iglesia nadie va por libre. Aquí nos sometemos los unos a los otros. Si usted va a hacer lo que le da la gana, sin consultar al pastor que soy yo, simplemente informándome que a veces ni eso, esta no puede ser más su congregación. Porque en esta congregación, como en el hogar, los hijos tienen que consultar con sus papás. Y no informar a sus papás. Papá, mañana me voy. No, momentito, ¿se va usted a dónde? Mientras usted esté en mi casa, usted respeta las normas que hay en mi casa. Y en esta casa yo le digo a usted que usted aquí no me puede entrar a las 4 de la madrugada. En esta casa usted tiene que estar aquí a la hora que el padre diga lo que sea. Y aquí el que manda es el padre, no usted. Y si no le gusta, ya sabe, coja su montante y viva su vida independiente, pero no pretendiendo que la mamá le haga la comida, que la mamá le planche, que la mamá la atienda y luego el niño o la niña hace lo que le da la gana. Pues aquí en la iglesia tampoco. Aquí en la iglesia hay un orden y el orden es el siguiente. ¿Usted quiere servir al Señor? ¿Usted quiere que el Señor le use? Gloria a Dios, llevo 40 años orando por gente así. Y cada día oro para que el Señor levante hombres y mujeres dispuestos a pagar el precio por el Señor. Pero si tú crees que el Señor te ha llamado, la iglesia tendrá que comprobar si usted ha sido llamado por el Señor o te has llamado a ti mismo. Porque de aquí han salido personas que se llamaron a sí mismos y que la iglesia nunca, jamás apoyó su acto de rebeldía. Todo lo que usted haga fuera del orden establecido por Dios no es la voluntad de Dios. Si usted hace algo como miembro de una iglesia en contra de lo que su iglesia le dice, siempre y cuando, subrayo, porque siempre están los listos que parece que quieren saber más que nadie, siempre y cuando la iglesia no vaya en contra de la palabra. Imagínense que usted dice, yo quiero predicar el evangelio y se dice, no, usted no puede predicar. Yo quiero repartir tratados por la calle para invitar a la gente a los cultos. No, usted no puede hacer eso. Siempre y cuando lo que se enseña en la congregación sea bíblico, ceñido 100% a la Biblia. Además le digo algo, si alguien hay bíblico en esta isla, soy yo. Si aquí hay una iglesia bíblica y un pastor centrado en la palabra, se llama José Manuel Sierra Páez. Eso está a prueba de bombas. Jamás en mi vida he predicado cosas que no están en la palabra del Señor. Todo el mundo sabe
que aquí en esta iglesia hay sana doctrina. Lo saben en todo el mundo y algunos todavía aquí dentro no se han enterado. En esta iglesia hay orden, en esta iglesia hay sana doctrina, en esta iglesia hay palabra de Dios. Y el que quiere crecer aquí, el que quiere crecer puede crecer. El que no quiere crecer ni aquí, ni con Pablo, ni con Pedro, ni con nadie va a crecer. ¿Saben por qué? Porque la actitud es lo que marca la diferencia. Pablo sabía mucho, Bernabé sabía mucho, pero ellos eran miembros de una iglesia. Bueno, a lo mejor alguno dirá, bueno, pues entonces lo mejor es no ser miembro de ninguna iglesia y así hago lo que me da la gana. Bueno, vaya usted es libre, no hay ningún problema. Pero dice la Biblia que el formar parte de una iglesia es bíblico y es necesario. Todas las personas que nos escriben, y son cientos todavía, ¿verdad, Priscila? Cientos de correos cada día. Lo primero que le preguntamos es, ¿quién es su pastor? ¿En qué iglesia se congrega usted? Y en el momento en el que nos dicen, no, nosotros somos miembros de esta iglesia, nuestro pastor, digo, hable usted con su pastor, hable usted con su iglesia. Yo bastante tengo con lo mío como para ahora estar pastoreando gente que tienen pastor y tienen iglesia. No es que mi pastor me dijo que no y yo quiero saber cuál es su opinión. No. Si usted no está de acuerdo con su pastor y con su iglesia, tenga el valor, en vez de criticarlo y ponerse en contacto con un señor que vive a 20.000 kilómetros de su casa, tenga el valor de llamarlo por teléfono, sentarse con él y decirle lo que usted cree que tiene que decirle, que por su cobardía me lo está diciendo a mí en vez de decírselo a él. A mí no me gustaría, me daría mucho dolor que miembros de esta congregación tuvieran que llamar a un pastor de 20.000 kilómetros para hacer una pregunta de la Biblia. Es que a mí no me cabe eso en la cabeza. Pues me pasa todos los días. Pastor, ¿y usted qué opina de no sé qué? Y pastor, ¿usted qué opina de no sé cuánto? Y me podría explicar, y yo le digo, pero usted tiene pastor, usted tiene iglesia, sí. Digo, ¿para qué me llama a mí? ¿Pero para qué están los pastores? ¿Para entretenerles a ustedes? ¿Para reírles las gracias? Los pastores están para pastorear y para enseñar. Y que yo sepa, corríjame si estoy equivocado, las ovejas de toda la vida han seguido al pastor. Yo nunca he visto un pastor siguiendo a su rebaño. Hay en internet imágenes tremendas de personas que se acercan a una valla donde están todas las ovejas pastando y llega la gente y empieza a llamar a las ovejas y empieza a silbarle a las ovejas. Las ovejas no le hacen ni caso. Pero en el momento en el que llega el pastor las llama y las ovejas, ¿qué? Dejan de comer y vienen todas. ¿Por qué? Porque conocen la voz del pastor, porque siguen al pastor. Entonces, si usted es oveja de este rebaño, ¿por qué no me sigue? Y te dedicas por internet a mandar mensajitos. ¿Viste lo que dijo Manolo? Y viste las luces, y viste la guitarra, y viste la chica que subió, y viste la puerta que compraron, y viste las luces que no sé qué, y viste el sonido no sé cuánto, y viste no sé qué. ¿Por qué no vienes a mí y me lo dices? Yo no tengo secretaria, nunca tendré secretaria. Yo soy mi propio secretario. Para hablar conmigo aquí, ahora, cuando quieras. A las 3 de la mañana, 4 de la mañana, 8 de la mañana, 3 de la tarde, 5, cuando quieras y donde quieras. No tienes que pedir cita. Que hablar con Manolo es tan complicado. Eso es lo que tú dices. Hablar conmigo es muy fácil. Saben dónde vivo, saben mi teléfono. Dígame qué pastor de los famosos por ahí le da su teléfono particular a todo el mundo. Mi teléfono está en las redes sociales. Tenemos más de 600.000 seguidores. La gente me dice, ¿por qué no te sacas otra línea telefónica? Digo, ¿y por qué? Y si alguien necesita urgentemente hablar conmigo y lo necesita de verdad, ¿por qué me voy a hacer el loco y decir, no, yo no le puedo atender? Si yo decidí hace 40 años servir a la gente. Entonces el que no habla conmigo es porque no quiere. Porque el que quiere tiene acceso directo cuando quiera y donde quiera. Porque hemos vivido hasta 4 años y medio dentro de la iglesia, para más INRI. Era imposible no poder localizar al pastor porque vivía aquí dentro, o lo hemos olvidado. Así que la iglesia es el mejor lugar para canalizar tus dones, tus talentos, tu llamado, tu servicio al Señor. Y es más, es una bendición cuando tu iglesia te apoya. Es una bendición cuando la iglesia reconoce los dones y el llamado que Dios te ha dado. Es una bendición cuando los hermanos dicen, oye, ¿cómo se nota que el Señor te usa a ti en la música, o en la alabanza, o con los niños, o con los jóvenes? Es una bendición. Es una bendición tener una iglesia como la que tú tienes. Yo creo que algunos no lo valoran. Estoy plenamente convencido que hay gente que no valora lo que tienen. No valoran la iglesia, no la valoran. Porque si la valoraran, no la criticarían.
Si amaran a la iglesia, se involucrarían en la iglesia. Pablo le dijo: yo te escribo para que sepas cómo debes comportarte en la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. A un pastor enseñarle cómo tiene que comportarse, sí. ¿Y quién no tiene que aprender, hermanos? ¿Y quién no tiene que decir: Señor, yo en esto no sabía que se hacía así? ¿No se acuerdan ustedes que un día Pablo públicamente le llamó la atención al apóstol Pedro y le llamó incluso hasta hipócrita? Porque cuando estás conmigo te comportas de una manera, estamos con los gentiles, te comportas como somos nosotros con los gentiles, y cuando llegan los hermanos de Judea te retraes y te da vergüenza y te da miedo que te vean con nosotros. Entonces tú eres un hipócrita, porque aquí eres una persona y cuando vienen ellos eres otra. Y le llamó públicamente la atención. Y Pedro tuvo que admitir que estaba equivocado. Pedro, no estamos hablando de un niñito que pasa por la calle recién convertido. Pedro, el apóstol Pedro, que caminó por encima de las aguas, ¿verdad? El que vio a Moisés y a Elías en el monte de la transfiguración, el que murió crucificado con la cabeza para abajo, de ese estamos hablando, de ese tremendo varón de Dios. Tuvo que callarse la boca y reconocer que lo que Pablo le estaba diciendo era la pura realidad. Te comportas de una manera en casa y de otra manera te comportas con los hermanos. Y es como dos personas. Allí hablas unas conversaciones que no te atreves a decirles en la iglesia. Y te comportas en la iglesia como un niño bueno, como una niña que no rompe un plato. Y luego en casa, si te oyeran los hermanos lo que hablas, lo que escribes y lo que haces, nos quedaríamos todos asustados. Y tenemos que madurar y cambiar en esos aspectos, porque si no, no vamos a crecer. Claro, algunos dirán: qué duro está predicando el pastor esta tarde. Ya era hora que un día pudiera predicar claramente, porque hace años que no lo hago. Y tengo todo el derecho de hablar la palabra de Dios. Y si alguno creen que voy en contra de la Biblia, que se levante y que me lo diga ahora mismo. Pero eso es lo que enseña la palabra de Dios, que trabajamos en orden, sometidos los unos a los otros. Yo pregunto, cuando leemos someteos los unos a los otros, la pregunta es: ¿y ese versículo cómo lo pongo en práctica en mi vida? Porque orar los unos por los otros es fácil. Yo oro por tus peticiones, hermana, tú oras por las mías, yo te cuento mis problemas, tú me cuentas los tuyos y oramos unos por... Bien. El otro: perdonaos los unos a los otros. Fácil, tú me ofendes, yo te pido perdón, después tú me pides a mí y nos abrazamos, lloramos. Bien. ¿Y cómo se pone en práctica ese texto que dice someteos los unos a los otros? ¿Cómo se pone en práctica eso? ¿A quién me tengo yo que someter? Primero al pastor. ¿Saben por qué hablo con tanta autoridad? Porque me respalda Dios. Porque si no tendría valor ni para subirme aquí arriba. Someteos a vuestros pastores, obedecer a vuestros pastores, imitad su fe, para que cuando den cuenta de vuestras vidas delante de Dios, no lo hagan con queja. Eso dice la Biblia. Si algo yo hice en mi juventud, y de eso presumo para la gloria del Señor, es que yo me sometí a los pastores. Cuando yo salí de la escuela bíblica me dieron un carnet. Yo era de las asambleas de Dios de aquella época, ya no lo soy. Pero cuando yo salí de la escuela bíblica, del seminario, 3 años, me dieron un carnet que se llamaba obrero cristiano. Lo plastifiqué y todo. Y nos decían: usted puede a partir de ahora predicar, pero no puede ni bautizar, ni casar, ni hacer servicios de Santa Cena, ni hacer ningún tipo de ceremonia en la iglesia. Tiene que estar 2 años simplemente sirviendo en lo que le digan en la iglesia. Entonces me cogían y me decían: este fin de semana tienes que ir al barrio tal y tienes que hacer una reunión al aire libre con niños. Y después el lunes traes y nos dice dónde estuviste, cuántos niños estuvieron. Bien, ahora tienes que ir este fin de semana puerta por puerta invitando a gente a la iglesia. Y tienes que decirnos en qué barrio estuviste, desde qué hora hasta qué hora estuviste. Bien, a la semana siguiente, ahora tienes que ir a la iglesia tal y tienes que decirle al pastor de esa iglesia que vas para limpiar la iglesia junto con el equipo de limpieza de esa iglesia. Y el pastor te tiene que firmar esta carta y enseñarla el lunes al director como que tú estuviste ese fin de semana limpiando la iglesia junto con otros hermanos. 2 años así. A los 2 años me llamaron a la oficina, me dice el pastor: bueno, ahora le vamos a dar otra credencial, otro carné. Se llama
licenciado, ministro licenciado. Fíjate tú, ministro licenciado. Ahora usted puede casar, usted puede bautizar, puede hacer cualquier tipo de ceremonias y tiene que estar 2 años bajo la cobertura de un pastor antes de comenzar por usted mismo el ministerio. Otros 2 años, ya van 4. Al 5.º año me llaman y me dicen, y públicamente hacen una ceremonia, y entonces me dan la máxima condecoración o trofeo que se llamaba ministro ordenado de las asambleas de Dios. Y parecía uno que estaba, ¿verdad? Ministro ordenado de las asambleas de Dios. Y ahora ya usted puede abrir una iglesia, puedes viajar a cualquier isla y puedes abrir una congregación, puedes pastorearla, puedes levantar obreros, puedes levantar pastores. 6 años. Dile tú a más de uno de aquí dentro, usted durante 2 años aquí, oír, ver y callar. Limpiar la iglesia, colocar las bancas y tiene que trabajar en el rastro todos los días de 10 de la mañana a 1 de la tarde. 2 años. Dices, ya. Me voy a la iglesia de la esquina que en cuanto llegue me hacen líder de alabanza o director de la escuela dominical. Así era mi época. Y nadie se ofendía. No estoy traumatizado, sino al contrario. Doy gracias a Dios porque aquellos años fueron años de prueba, de entrenamiento, con gozo tremendo, donde los obreros, por lo menos los que veníamos a Tenerife a trabajar, y yo fui el primero que vine, no teníamos agua caliente porque no querían que tuviéramos agua caliente. Y te lo decían así, no queremos que ustedes tengan agua caliente para que se acostumbren a bañarse con agua fría. Y te daban un trozo de manguera, que yo lo tenía, hasta no hace muchos años lo tenía por ahí, un trozo de manguera así que lo ponías en el grifo del baño de la iglesia, y tenías que mirar que no hubiera ninguna hermana ni nadie, te ibas allí, cerrabas la puerta, te duchabas con el grifo y después lógicamente tenías que fregar, dejar todo limpito porque dentro de 1 hora empieza el culto. Y el otro día me fui a la calle Velázquez donde yo viví y ya no es una iglesia lógicamente y me acordé, digo, cuántas duchas de agua fría me pegué aquí adentro. Por eso cuando me dice, ¿está fría el agua del bautismo? Digo, sí, un poco, pero no pasa nada. ¿Quieres o no quieres ser pastoreado? ¿Quieres asistir o quieres involucrarte? ¿Quieres ser cucaracha o quieres ser oveja? Me voy el domingo. Antes del domingo, y lo digo muy en serio, antes del domingo, yo espero que todos y cada uno de los que estén aquí esta tarde, y qué lástima que no haya traído una cámara, estuve a punto de hacer así, y grabar varias fotos, quiero que me digas, ¿qué quieres ser? ¿Cucaracha o oveja? Si quieres ser pastoreado o vas por libre. Antes del domingo, yo espero que todos y cada uno de ustedes, y me estoy quedando con sus caras ahora mismo, hasta me voy a recordar hasta dónde estás sentado. Y me lo tienes que decir, porque de ti depende la semana que viene si sigues aquí o tendrás que orar y pedirle al Señor que te muestre un lugar, porque siempre hay un lugar para todo hijo de Dios, sea aquí o sea allá o sea donde sea. Así que mis queridos hermanos, no tengo que pedirle perdón a nadie por lo que he compartido en esta tarde, porque esto es lo que Dios había puesto en mi corazón. Y solamente pienso en una cosa, cuando yo falte de aquí, bueno, gracias a Dios que Dios ha levantado a Anderson, pero cuando faltemos nosotros, ¿qué va a ser de esos niñitos que están jugando y corriendo en la escuela dominical? ¿Quiénes van a ser los siguientes músicos, las siguientes maestras de la escuela dominical? ¿Verdad? Yo no quiero hacer como hizo recientemente cuando estuve en Italia este pastor que dijo públicamente, hermanos, esta iglesia la abrí yo y cuando yo me muera, la iglesia se muere conmigo. Se quedó tan pancho. No. Aquí dentro está el pastor de esta congregación dentro de unos años. Y están las próximas maestras de escuela dominical. Y están los próximos líderes. Y los próximos misioneros. O vamos a tener que estar nosotros todos los días del tingo al tango corriendo de aquí para allá para atender y bautizar y casar y enterrar a la gente. Yo creo que ha llegado el momento en el que te tienes que darte cuenta de que el Señor cuenta contigo.
Estamos planificando, sí, el viaje ahora, pero ya estamos orando y planificando el viaje para Colombia y para Ecuador. Lo vamos a hacer, Dios mediante, en septiembre. Ya le he pedido a algunos hermanos de la iglesia, quiero que vengas conmigo, yo no quiero ir solo allí. Y ya estamos orando por ese viaje. La obra en Colombia no para de crecer. Es increíble cómo está creciendo aquella obra. Anderson me decía, bueno, pues si te vas a Bogotá y alquilas un local o alquilas un salón de un hotel, a los 2 días está lleno de gente. Estamos hablando, hermano, no es una broma, de miles de personas, miles y miles de personas que están clamando a gritos, desesperadas. Pero ¿no habéis visto esta tarde que 2 hermanas se han venido de Suiza a tu iglesia para participar de la Santa Cena porque no tienen iglesia donde ellas viven? Eso es tremendamente impactante. A mí es que me entra un temor de Dios por dentro tremendo de ver cómo la gente hace un esfuerzo tremendo por venir a lo que ellos llaman mi iglesia. Mi iglesia, mis hermanos que conocen nuestros nombres, conocen el nombre de los niños de la iglesia, conocen las peticiones. Y eso a mí, hermano, me da un ánimo tremendo. Y les voy a decir una cosa, esto no ha hecho más que empezar. ¿Por qué? Porque lo mejor está por venir. Y el Señor está usando, yo no sé hasta cuándo, pero el Señor está usando esta iglesia. El Señor está bendiciendo esta congregación. El Señor está usando nuestras vidas. Yo miraba hoy la predicación de un pastor que la dio hace 6 años y tenía 243 visualizaciones. 6 años, un pastor, 243 visualizaciones. Miren ustedes los devocionales de la semana pasada y estamos hablando de miles y de miles. Hay predicaciones nuestras de la congregación que ya tienen millones de personas que las han visto. Y lo que no puede ser es que no seamos conscientes de que estamos viendo un inicio de un renuevo espiritual sin precedentes. De una iglesia pequeña, de una isla pequeña, de gente insignificante como nosotros, pero que el Señor ha dicho, ahora voy a utilizar a esta gente hasta que Él lo quiera. Y estamos viendo cómo el Señor está sacudiendo la obra. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que ahora nos íbamos a ir nosotros ya a estas alturas de nuestra vida 1 mes y medio a los Estados Unidos? Donde todo está organizado, iglesias, hoteles, restaurantes. Los hermanos ya nos están esperando con los brazos abiertos. Y yo digo, Dios mío, yo quiero ver eso también aquí entre nosotros. Pero, y termino con esto, Dios honra a la gente que se esfuerza por su reino y por su obra. Si ustedes supieran dónde vive esa hermana que vaya al baño ahora mismo, vete con tranquilidad, no te preocupes, vete. Si ustedes supieran dónde vive esa mujer, fuimos una mañana, Elena y yo, a visitarla. Es impresionante. En pleno monte, no tiene luz, tiene paneles solares. Vive allá arriba, yendo hacia el sur, coge una carretera hacia el monte. Es impresionante, vive en lo alto de una montaña con una casita de madera que ella se hizo allí. Y una cueva que tiene, con paneles solares, ella sola. Servicio de guaguas terrorífico. Venir aquí para ella es un trabajo tremendo. Pues se vino a la reunión de mujeres que la había aquí. Y se vino hoy al culto. Y saben ustedes que seguramente tardará horas en llegar a su casa allá arriba en la montaña esta noche. Porque para ella es una ilusión el venir aquí con los hermanos a celebrar el pan y el vino. Hermanos, tanto tenemos que aprender. Un pastor de Bolivia con el que hablaba hace unos días, un pastor ya muy anciano, me decía, pastor, se han muerto tantos pastores en Cochabamba, en Santa Cruz de la Sierra, en La Paz, y yo tengo que ir de un sitio a otro predicando por aquí, predicando por allá. Me ha rogado con lágrimas. La última conversación la tuve en la puerta del hotel de los Montes de Toledo. Me ha rogado con lágrimas, por favor, pastor, háganse cargo de la obra. Les regalamos los templos, les regalamos la silla, les regalamos los locales, les regalamos fincas enteras. Por favor, manden obreros, háganse cargo de los niños, de los jóvenes, de la obra. Y yo decía, pastor, ¿y a quién mando? ¿A quién le mando allí, hermano? Un hombre que ha tenido COVID, que ha estado a punto de morir. Un hombre que ha enterrado a media iglesia. Un hombre que ha enterrado amigos de él que estudiaron en la escuela bíblica. Y lloraba, pastor, por favor, ya no doy más, ya soy una persona anciana. Y me dice, pastor, lo que vamos a hacer ahora, como no hay pastores y hay tantas iglesias donde han muerto los pastores, vamos a contratar una buena señal de internet, vamos a comprar unas pantallas. Yo le dije, se las compramos nosotros, buscamos dinero donde sea y le compramos las pantallas para que los hermanos se puedan reunir y puedan ver los cultos. Esa es la realidad que estamos viviendo cada día nosotros.
Eso es lo que yo mamo todos los días desde que me levanto hasta que me acuesto. Gente llorando, gente suplicando, vengan, ayúdenos, ayúdenos. Y muchas veces decimos, ¿y no será que ha llegado el tiempo de decir, Señor, úsanos con toda esa gente que tiene tanto interés y tanto anhelo por la obra del Señor, y otra gente que te ha escuchado, que ya vienen al culto sin ganas, vienen cuando quieren? Hermanos queridos, que la palabra de hoy haya sacudido nuestras